entera porque quisimos cortarla, pero fue imposible, entonces fue entera y son como 10 páginas en la revista INDA, que era una revista que hacíamos en la rama Ciencia Política del MATE, que era donde yo militaba, y viendo la revista entera, porque como no poníamos ninguna referencia, ni nombres, ni tiempo, ni nada, había otra entrevista que le había hecho yo a Emilio de Ípola, acá en el bar donde están los sándwiches de Marcelo y no sé, Junín. Cuando le estaba haciendo la entrevista estaba reconociendo a Chacho Álvarez por la televisión. Entonces es una cosa que no me voy a olvidar en mi vida y fue en el 2000. ¿Sí? Bien, 3 pivotes recorren este texto en el que Horacio González se pregunta cómo hacerle justicia al acto de preguntar por los años 60, que es, según él, ese tiempo en el que, por una costumbre que no conseguimos reemplazar del todo, dice, empiezan nuestras referencias políticas. Me gustaba mucho esa idea de tener una referencia política por una costumbre que uno no logra reemplazar. El primer pivote del texto, paradójicamente para ser un pivote, es el movimiento. En los textos de Horacio, también en los textos orales, porque son eso, sus charlas, un gran texto que se abre tanto, que se despliega tanto, que yo, casi a la mitad, empieza a tener el temor de que no lo va a poder cerrar, de que esta vez sí, por fin, porque es casi un tema personal, el texto se lo va a devorar, nos va a devorar a todos, y que en general produce el efecto tranquilizador, perturbante, yo diría épico, una vez que lo logra, porque lo logra, de que sí lo logró, de que una vez más logró cerrar las 1000 puertas abiertas del texto. En los textos de Horacio, decía, en los textos orales, las palabras no se encadenan, sino que navegan. Es posible, creo, mirar desde arriba, como si fuera un geógrafo, un texto, incluso oral, de Horacio, e imaginar muy nítidamente cuáles son los flujos y los reflujos, cuáles son las corrientes en las que navegan las palabras. A veces el movimiento lleva a todo el objeto del texto, por así llamarlo, a una expresión muy mínima, a la reducción a su inicial. Pero en la frase siguiente, ese inicial se vuelve a abrir y despliega en detalles inesperados, sobre todo en detalles, en riachos. Si no fuera porque en un momento esos riachos se unen de nuevo, el movimiento del texto de Horacio se parecería a un delta infinito. Es como un delta, pero que se abre en medio de flujos y reflujos de grandes mareas. En esta clase, por ejemplo, Horacio dice: decir montoneros, far, es una colección de palabras, porque una época, sin dejar de ser una cierta tormenta, fuerzas que producen, fuerzas que consumen, fuerzas y no fuerzas, símbolos de todo, también son palabras, y a veces son muy pocas palabras. Ahí estaría la reducción a lo mínimo, ¿no? Al reflujo. Pero en la frase siguiente dice: en esa época, esas palabras, que son estos grupos, organizaciones, personas, suponían palabras que llevaban a frases, frases que llevaban a libros, libros que llevaban a textos, textos que llevaban a voces, voces que llevaban a épocas. Ahí estaría el momento expansivo.